Después de esta mini introducción, voy a justificar por qué estamos hablando de historia, porque estamos empezando un coloquio de salud mental con charla historia. Y os comparto pues algunas citas. Para entender el presente, debes conocer el pasado. Carl Sagan, astrofísico y divulgador en física. Un pueblo sin conocimiento de su pasado es como un árbol sin raíces. Se cae, no sigue creciendo, no se desarrolla. Quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Creo que esta es la más importante y la que más nos concierne en cuestión de salud mental. También es relevante comentar que la manera que tenemos de comprender la salud mental tiene implicaciones muy claras en cómo tratamos la salud mental. No es lo mismo pensar que la depresión es un desbalance químico que pensar que es un llamado de tu espíritu a transformar tu vida porque hay algo que no va bien, o que la psicosis es un despertar y una bendición a nivel espiritual, o que simplemente es, pues de nuevo, un desbalance químico o un resultado de traumas profundos en la infancia, por ejemplo. La última cuestión epistemológica, dicotomías y opuestos. Para hablar de algo o para caracterizar algo necesitamos oponerlo a otra cosa. Necesitamos dibujar una línea, esto es bueno, esto es malo, esto es alto, esto es bajo. No existe ningún concepto sin una especie de concepto opuesto o alguna realidad con la que contrastar eso. Y esto es muy relevante en psicopatología porque estamos dibujando líneas entre lo normal y lo anormal, estamos dibujando líneas entre lo saludable y lo patológico. Y les quería compartir una cita de un escrito que es mi texto favorito, el Dao de Jing. Es un escrito milenario chino. Dice que cuando todos reconocen lo bello como bello, aparece lo feo. Cuando todos reconocen el bien como bien, aparece lo malo. Por lo tanto, algo y su contrario se crean mutuamente. Y me tomé la libertad de añadir estas dos últimas líneas, de que cuando todos reconocen lo sano como sano, aparece lo enfermo. Y complementariamente, cuando todos reconocen lo loco como loco, aparece lo cuerdo. Más adelante en la charla veremos las ideas de Foucault al respecto, filósofo francés, que creía que la propia definición de psicopatología, de enfermedad mental, de locura, servía el propósito de definir su opuesto, lo cuerdo, y así formar un ideal de qué es aquello a lo que nos tenemos que parecer, cuál es el molde al que debemos ajustarnos como sociedad. Y para eso tenemos que señalar a alguien tipo, ese no está ajustándose y lo estamos castigando, entonces te interesa ajustarte al molde. Tiene una función social y cultural muy clara esto. Ahora sí, retomamos historia. Inevitablemente tenemos que remontarnos a culturas preindustriales, chamánicas, en las que la magia, el ritual, la purga, el trance y el uso de enteógenos, ahora digo qué es esto, eran la manera principal de abordar los males del espíritu. No patologías mentales todavía, no enfermedades ni desórdenes, sino males espirituales. Como decía antes, la comprensión va de la mano con el tratamiento. Cuando conceptualizamos un problema como espiritual, la solución es espiritual, necesariamente. He puesto aquí algunas fotos de relevancia, como estas setas. ¿Se ve bien? Sí. La manita muscaria, que se usa en Siberia por parte de los chamanes desde hace siglos y siglos y siglos, pues con fines terapéuticos, pero en un sentido extenso de la palabra. En estas culturas está muy superpuesto todo. Comento también esta foto de abajo. Esto es un ritual que se hace con un enteógeno. Un enteógeno es una sustancia que te conecta con tu divinidad interna, con Dios en un sentido filosófico de la palabra. La planta que usan se llama iboga. Y la molécula, una de las moléculas que contiene, unas cuantas, mejor dicho, se están investigando en salud mental para tratar adicciones a opioides, heroína, morfina. Y está siendo el tratamiento más efectivo, creo, que hay hoy día. Ellos lo usaban pues, para fines varios, simplemente... Bueno, no voy a hablar de esto, que si no, no termino. A la izquierda lo que podéis ver es una representación artística de la experiencia con ayahuasca, que seguro que os suena mucho más que iboga o la manita muscaria. Y bueno, podemos agrupar todas estas técnicas como sanación chamánica. Va mucho más de lo que es sanación en el sentido estricto de la palabra, pero también el trance, este sentido de purga, hay algo negativo dentro de ti y tienes que sacarlo fuera de una manera brusca y abrupta. Quería hacer una mención también, por raro que parezca, al budismo.
porque al fin y al cabo el budismo tiene un foco muy central sobre el sufrimiento. Y si de algo va la salud mental, aunque luego podremos debatirlo, es sobre sufrimiento. Y las 4 nobles verdades es la primera enseñanza espiritual que ofreció el Buda. A ver si me acuerdo de las 4. La primera enuncia que la vida conlleva sufrimiento. El sufrimiento es intrínseco a esta vida. La segunda dice que este sufrimiento viene del apego, es generado y mantenido por el apego, por un aferrarse psicológicamente a algo, ya sea expectativas, ya sea hechos del pasado, ya sea patrones. En general, el concepto de patrón, hay una falta de adaptación y de cambio. Y luego dice que, tercera verdad, esto no tiene por qué ser así, podemos escapar de ese sufrimiento. Y la cuarta verdad es lo que llaman el camino óctuple del budismo, una secuencia de pasos de trabajo espiritual, dimensiones que te pueden llevar a liberarte del sufrimiento. Así que el budismo no se suele mencionar, yo nunca lo he encontrado en un análisis histórico de la salud mental, de la psicopatología, pero me parece muy relevante. Además, con la cantidad de gente que es budista y la influencia que ha tenido en el mundo y la cultura moderna, esta pseudo-semi-religión. Medicina antigua. El budismo originalmente norte de India, Nepal. Si nos vamos un poquito más al sur, teníamos el Ayurveda, que era una serie de técnicas y prácticas. Era un sistema de medicina a la hora de clasificar y tratar diversas patologías, sobre todo fisiológicas, pero también psicológicas. Estaba todo entremezclado. Muy parecido a algo que nos coge más cerca, a los humores hipocráticos. Un humor, antes de significar lo que significa, significaba un líquido, un fluido. Hipócrates argumentaba que eran estos 4 humores fundamentales los que nos configuraban y los que, a la hora de haber un desbalance en ellos, generaba psicopatología. Aquí surge esta clásica dicotomía entre manía y depresión. Cuando hay un exceso de bilis amarilla, que está asociado con el elemento del fuego, tenemos manía. Tenemos manía en el sentido del desorden bipolar, una excesiva expansividad, motivación, falta de racionalidad, caos, muy asociado con la psicosis. Por otra parte, si tenemos un exceso de elemento tierra, de bilis negra, pues tenemos lo que equivaldría a depresión. Es muy interesante que podemos asociar esto con la entropía cerebral en base a teorías modernas y reavivar este antiguo argumento, entendiendo la depresión como un excesivo orden cerebral y la psicosis como un excesivo caos cerebral. Pero bueno, luego hablaremos de estos temas, si queréis. En general, la antigüedad grecorromana se entendía la locura no solo como una patología, sino también a veces como un atisbo de divinidad, como un toque de genialidad. Y la locura se comprendía más bien como un estigma social, como el precio a pagar por salirte de las normas y por no encajar en lo que se supone que tienes que hacer como individuo, como ciudadano. Otro concepto que surge por aquel entonces, la histeria. Histeria está etimológicamente asociado con útero. Y era un poco un término que se usaba para designar a una cosa y la contraria, un cajón desastre. He puesto esta foto porque la idea esencial, por absurdo que parezca en la histeria, es que el útero está desatado, vagando por el cuerpo, sacudiéndose y perturbando a la psique de la persona, ¿no? De la mujer. Si la mujer no quería tener sexo y no quería casarse, que es lo que se supone que debería hacer, según la cultura, histérica. Por contra, si hacía exactamente lo contrario, si estaba sexualmente desatada y tenía más libido o más libertad sexual de lo establecido, histérica también. Así que un término pseudomédico para controlar el cuerpo y la mente femenina. Me atrevo a resumirlo así. Muy interesante mencionar la cultura musulmana, porque ya en las propias
en los propios escritos sagrados en el Corán, se alaba en cierto modo a la locura. Un toque de locura te hace estar conectado con Dios, con Alá, que no significa más que Dios en árabe. Y el trato que tenían con estas personas era mucho más respetuoso y mucho más humano que el que ha ocurrido en Occidente en tiempos posteriores. Los bimaristanes eran los primeros hospitales, o lo más parecido que ha habido a hospitales en esos tiempos, 805 después de Cristo. Esto es Bagdad, actual Irak. Los tratamientos no eran nada parecidos a los tratamientos modernos, pero ya empezaba esta noción de que podemos tratar al desviado mental, podemos cuidarle. Muy diferente de lo que ocurría en la Edad Media, en siglos posteriores, en Europa. En Valencia aparecía en 1409 el primer manicomio, y estas instituciones no eran nada parecidas a los hospitales antiguos de los musulmanes. Verdaderamente eran instituciones morales. Querían, por una parte, apartar a esta gente de la población para aislar ese mal social que suponían, y no tenían una intención de sanar o de rehabilitar ni nada parecido. Marginamiento y control social y rentabilidad económica. ¿Quién paga esto? Pues se paga solo. Las propias personas que están ahí trabajan. Las mujeres tejen, por ejemplo, los hombres trabajan en el campo. Era más parecido a una cárcel. Aparecen los conceptos de casas de locos o manicomios, y tenemos que recordar que por este entonces el atributo fundamental del alma, esto viene desde la cultura grecorromana, es la razón. No es la emoción, no es el impulso, no es la creatividad, no es el ingenio, es la razón. Y si una persona, si le falta algo a un psicótico, es esa razón adulta convencional. Y al entenderse esta razón como lo más fundamental del espíritu o del alma, del ser, cuando no tienes razón, no eres una persona, no eres un ciudadano pleno. Por tanto, lo mejor que se puede hacer contigo es dejarte al margen, que no molestes, que mientras tanto seas moderadamente productivo y seguir para adelante con la rueda. Llegamos al siglo XVII y al siglo XVIII y pasamos del concepto de locura al concepto de enfermedad, gracias al desarrollo de las ciencias naturales, en concreto de la medicina. Se está estudiando mucho la fisiología por este entonces, cuáles son los mecanismos del cuerpo. El cuerpo es una máquina y pasamos a entender el organismo como un sistema espiritual y divino, a entenderlo como una máquina. Esta comprensión le quita el alma al individuo. La comprensión médica va a ir dirigiéndose a esta comprensión de que lo que estamos tratando no es a un individuo integrado, holístico y en esencia un ser completo, sino que estamos tratando, en el mejor de los casos, un organismo que es una máquina. O incluso de una manera más reduccionista, estamos tratando un síntoma concreto, un órgano, un desbalance químico. Interesante la mención a la industrialización. Decía Adolf Meyer que la industrialización y la urbanización estaban socavando el potencial humano para una capacidad de adaptación continua y una actividad constructiva. Estamos en tiempos de plena industrialización y, lógicamente, esto tiene profundas repercusiones en cómo funciona la sociedad humana y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Cuando nuestro entorno ya no es un sitio de naturaleza y estamos conectados con los ciclos del sol, por ejemplo, con las estaciones, sino que vivimos en una ciudad, además en una ciudad que en ese entonces los niveles de higiene eran repugnantes, horribles, pues naturalmente hay consecuencias, ¿no?, de este gran giro de la historia de la humanidad. Aparece la frenología y gana popularidad. El tamaño de las regiones del cerebro que se plasma en los bultos y la forma del cráneo determina cómo es la mente. Una disfunción en X zona concreta que se encarga de la racionalidad
Si está demasiado grande, pues hay un desbalance. Si está demasiado pequeña, pues los frenólogos lo que hacían era medían ciertos tamaños, ciertos bultos, iban palpando el cráneo y en base a eso diagnosticaban y trataban. Un cráneo deforme que representa un cerebro deforme que va de la mano con una conducta deforme. Un intento de bajar a una explicación material, algo psicológico. Luego llega Darwin y revoluciona la biología, para bien y para mal, porque pongo el ADN, pero el ADN se descubre mucho después, ¿vale? Es una metáfora del gen. Con Darwin llega la eugenesia, esta idea de que podemos aplicar el conocimiento y la teoría de Darwin de la evolución a las sociedades. Ya no estamos en un contexto de selección natural, ya no hay una presión evolutiva sobre nuestros genes. Entonces, la propuesta de la eugenesia es reemplazar ese proceso que hacía la naturaleza y ya no hace, porque todo el mundo se reproduce, casi todo el mundo, y hacerlo nosotros. ¿Y en base a qué? Pues también va de la mano con una definición concreta de salud, con un ideal humano. Y la idea es ir quitando los genes de las personas que no sean convenientes para la sociedad, los degenerados. ¿Quién entra en esta categoría? Entra todo lo que va contra el statu quo. Por ejemplo, colectivo LGTB por completo, incluso, por comentarlo aquí el caso concreto de España, en el franquismo se usó mucho la eugenesia como argumento para impedir que se reprodujeran y que pasaran esos genes, generación tras generación, de rojos, desviados. Se creía que la propia ideología genética, la ideología tenía una base genética y verdaderamente era una patología que estaba en tu naturaleza intrínseca. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si está en el gen la enfermedad mental, además que es una enfermedad política, no se te puede tratar. Hay que impedir que te reproduzcas. Tú eres un problema para la sociedad. Vamos viendo cómo, desde una perspectiva más humana, que a lo mejor encontró su cima en la cultura grecorromana o en la cultura musulmana, vamos decayendo de manos con el materialismo y esta explicación más médica de la salud mental hacia una deshumanización. Luego hay una ligera reforma de este abordaje de la salud mental y de los enfermos mentales y pasamos del manicomio al hospital psiquiátrico. Ahora se mete de lleno la medicina y termina de transformarse este paradigma. Vemos por aquí que a mediados del siglo XIX aparece la Asociación Americana de Psiquiatría. Unas décadas más tarde aparece la Asociación Americana de Psicología, la APA, las dos se llaman APA. Va ganando fuerza el psicoanálisis y la idea de inconsciente. Antes de esto no había una conversación ni un lenguaje en cuanto a qué es el subconsciente. Esa idea de que hay un verdadero océano de procesos psicológicos que escapan a nuestra percepción y que se manifiestan de manera indirecta o implícita. En estos hospitales psiquiátricos, algunos de los tratamientos que usaban eran el psicoanálisis, la conversación psicoanalítica clásica de diván que conoceréis, la hipnosis o la terapia de electroshock, como veis ahí arriba a la derecha. Luego llega el movimiento por la higiene mental, que antes de hablarse de salud mental propiamente, se hablaba de higiene mental. Este fue un movimiento muy fuerte. Por ofreceros una definición, aquí en el 93 nos dice el fundador de la APA que se puede entender higiene mental como el arte de preservar la mente contra todos los incidentes e influencias calculadas para deteriorar sus cualidades, perjudicar sus energías o trastornar sus movimientos. El manejo de los poderes corporales con respecto al ejercicio, el descanso, la comida, el vestido y el clima, las leyes de la crianza, el gobierno de las pasiones, la simpatía con las emociones y opiniones actuales y la disciplina del intelecto. Es una definición súper completa. Podríamos detenernos 5 minutos en cada 3 palabras. Fijaos que incluye el ejercicio, incluye el descanso, incluye la comida. El asunto de que esa autodisciplina, el gobierno de las pasiones, también está en la definición, es muy importante. Es un eco de la antigua cultura grecorromana, ¿sí? Podemos entenderlo así.
La simpatía con las emociones y opiniones actuales. Esto es importante. Que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Una persona que decide a nivel político termina teniendo poca salud mental porque se le castiga por ello, o es al revés, una persona que es naturalmente desviada no está de acuerdo con las personas que no son desviadas. Podemos abrir ese debate después. Se funda la Sociedad por la Higiene Mental, ya estamos en el siglo XX, y tiene por principal preocupación humanizar el cuidado de los enfermos mentales, erradicar los abusos, brutalidades y negligencias que tradicionalmente han sufrido los enfermos mentales. Era un intento de reforma de las instituciones psiquiátricas, que no se les llamaba instituciones psiquiátricas porque no había aparecido la psiquiatría todavía, por ese entonces, al menos la psiquiatría como la conocemos. Se fundan sociedades similares en Francia y Sudáfrica, le siguen Italia y Hungría. Perdón si hay algún húngaro viendo esto y ese no es el color verde exacto, no encontré la bandera de Hungría y cogí la de Italia y la puse de lado y la estiré. ¿Sabe que soy húngara? Eso no me lo esperaba. Pero bien, está bien hecho. Vale. Y esto deriva en la formación de la Federación Mundial por la Salud Mental. Ahora sí, salud mental. Ya aparece la palabra. Hace menos de un siglo. Se había hablado en algún que otro escrito por ahí, pero no era el foco. El concepto de higiene mental tenía mucho más peso en estas reivindicaciones. Y según va evolucionando, se consigue este objetivo de la sociedad por la higiene mental y cambian su foco y ahora se encargan de prevenir discapacidades menores. Los trastornos mentales frecuentemente tienen su comienzo en la niñez y la juventud y las medidas preventivas son más efectivas en los primeros años de la vida. Siempre es un avance pasar del sanar o del mitigar el sufrimiento de un enfermo al prevenirlo. Creo que es un buen índice de desarrollo de la medicina o de la terapia en una cultura. Pues ocurre esto, ya se van conquistando poquito a poco esos objetivos de reformar el sistema, las instituciones de salud mental y van avanzando hacia nuevos objetivos. La Organización Mundial de la Salud en el mismo año se funda y la Organización Mundial de la Salud nos ofrece una definición que me parece muy buena, que es la más citada universalmente de salud, que es esta. Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no simplemente la ausencia de dolencias o enfermedades. Físico, mental y social. Ya le dan ese componente holístico e interactivo. Este es el modelo en el que estamos moviéndonos ahora mismo, el modelo biopsicosocial, entendiendo que somos unos seres, unos organismos que nos rigen los genes y nos rigen los procesos fisiológicos, pero que no podemos despreciar lo que ocurre dentro de nuestra mente, como haría el conductismo décadas antes de esto. Y estamos enmarcados, además, los seres humanos, en un contexto social y cultural. Y se entiende la salud y la psicopatología, con psicopatología me refiero a desorden, trastorno de la mente, como interacciones entre biología y entorno. No es solo tu gen, no es solo tu contexto, es cómo interactúan esos dos y cómo se va desarrollando ese organismo. Y nos movemos en el modelo de diátesis-estrés. Tienes una predisposición genética que se puede manifestar o no en base a tus circunstancias. Ya el modelo se hace mucho más amplio en miras y no tan determinista. Y entendemos la salud como adaptación. No es una cuestión intrínseca del individuo necesariamente, sino una cuestión de cómo se está relacionando con su contexto concreto, con su entorno. Del sujeto enfermo, de entender la enfermedad como algo propio del individuo, al sujeto en desarmonía. Llegan los 50, mi década favorita. Nuevas psicopatologías y psicofarmacología. ¿Por qué pongo ahí LSD en grande? Porque el LSD se estaba investigando después de su accidental descubrimiento como psicoactivo. Se estaba investigando en salud mental, junto con algunas otras sustancias psicodélicas y muchas otras sustancias en general. ¿Pero por qué es relevante el LSD? Pues porque conduce al descubrimiento de la serotonina como neurotransmisor. Y de aquí viene toda esta aventura de intentar reducir una enfermedad mental
a un desbalance químico en el cerebro, un desbalance de neurotransmisores. Un neurotransmisor es una molécula que usan las neuronas para comunicarse entre sí o para modular su actividad. Hipótesis clásicas de la depresión irá pues noradrenalina o norepinefrina o 5-HT, esencialmente serotonina. Estas son las hipótesis que más eco han tenido hasta fecha moderna. Esta idea de que la serotonina te produce felicidad, tienes una ausencia de serotonina, entonces tienes depresión, entonces tienes que subir la serotonina. Dentro del mundo académico no las consideramos hipótesis serias, nunca fueron formuladas como teorías científicas ni acumularon evidencia. Era un intento de explicar por qué funcionaban los antidepresivos. Fue antes el remedio que la explicación y la comprensión de por qué el remedio funcionaba. Parece que este antidepresivo sube los niveles de serotonina y al cabo de unas cuantas semanas reduce la depresión. ¿Será que la depresión es una falta de serotonina? Pero ya sabes que no, porque se aumenta la serotonina con el antidepresivo instantáneamente, quiero decir, en el propio día en que lo consumes, pero los efectos antidepresivos demoran 2 o 3 semanas con los antidepresivos clásicos, quiero decir. Se descubre la dopamina un poquito más tarde y se empiezan a desarrollar los psicofármacos. Este es un boom del desarrollo de nuevos medicamentos que tienen efecto directo sobre el sistema nervioso, sobre estos sistemas de neurotransmisores, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, antipilépticos. Empiezan a desarrollarse todos en esta década o la posterior. Aparece en la escena el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de la APA, que es una clasificación, un intento de clasificación exhaustiva con criterios diagnósticos de las enfermedades mentales. Esta fue la primera edición, ahora vamos por la quinta. Quien estudie psicología estará cansado de escuchar sobre este manual. Y también es relevante esta década porque aparece en escena la psicología humanista y la psicología cognitiva, que vienen a aportar puntos de vista muy interesantes sobre la naturaleza de la mente y sus procesos. La psicología humanista está muy influida, ya que hablé antes de budismo, por la filosofía oriental y este enfoque más amplio y holístico sobre el ser humano. Y pone al ser humano en el centro de nuevo. Quiere volver a darle alma a la psicología, porque la psicología estaba siendo muy, muy fría. Incluso en el psicoanálisis, por no hablar de conductismo, que era más frío todavía, en el psicoanálisis la barrera emocional y personal entre terapeuta y paciente tenía que ser muy clara. Era uno de los preceptos del psicoanálisis. Cuando sabemos hoy día que el vínculo terapéutico es esencial, esa alianza paciente-terapeuta es lo que remolca la sanación de la persona, más allá de la técnica concreta que se esté usando. Les damos las gracias a la psicología humanista por eso, y a la psicología cognitiva, pues, como surgen los ordenadores, empieza la inteligencia artificial. Sí, no me he equivocado, empieza la inteligencia artificial, una mucho más simple, más teórica, no tan práctica y con implementaciones prácticas, pero sirve a modo de metáfora. Una vez desarrollamos esa tecnología, volvemos la vista sobre nuestra propia mente y nos damos cuenta de que a lo mejor el cerebro es un sistema informático, un sistema que tiene algoritmos, que computa información. Ya pasó lo mismo antaño con la comprensión del cuerpo y con el desarrollo de las ciencias naturales y la física, por ejemplo, la química. El cuerpo era un sistema energético en el sentido espiritual, era un ser, parte de todo, y cuando empezamos a comprender las leyes del universo a nivel físico, empezamos a ver al mundo como una máquina. El universo ya no es un ser, ya no es una entidad divina, ahora es una gran máquina, una pieza de relojería cósmica. Y esto conlleva la deshumanización del tratamiento, a los efectos que estamos hablando hoy. Hablando del DSM, para que os hagáis una idea, voy a poneros un ejemplo de diagnóstico con el DSM. Trastorno bipolar, tipo 1, episodio maníaco. Para diagnosticarlo, voy a acercarme para leerlo. Quien quiera diagnosticar usando el DSM, toma precisamente este texto, la versión extendida de lo que hay aquí,
e intenta averiguar si el paciente cumple o no con estas características. Ánimo normalmente elevado, expansivo o irritable y aumento de la actividad y energía durante una semana y durante casi todo el día y todos los días. Ya empezamos mal porque hay muchas palabras muy abstractas ahí y muy difusas. Si en el caso de que aplique, tic, vale. Siguiente, 3 o más de los siguientes síntomas. En grado intenso, que significan un cambio respecto al estado anterior del paciente. Grandiosidad y estima exagerada. Descenso de la necesidad de dormir. Habla más de lo habitual. Fuga de ideas. Distractibilidad. Si tiene 3 o más, otro tic. Vale. Siguiente punto. Se traduce esto en dificultades de funcionamiento en la vida diaria, relaciones sociales, trabajo, precisa hospitalización o presenta rasgos psicóticos. En el caso de que haya otro tic y de que el episodio no se deba a otras enfermedades u otros tratamientos, esta persona sería diagnosticada con trastorno bipolar tipo 1. Así funciona el DSM. Es tan sencillo. La clasificación que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es la que oficialmente usamos aquí, es poco más de lo mismo. Así funciona el diagnóstico en psiquiatría. Hay muchas voces críticas respecto a esto y quería mencionar un libro al que le tengo especial cariño, que es El mito de la salud mental, de la enfermedad mental, de Thomas Szasz. El mito de la salud mental. ¿Qué mito? Él propone que el mayor mito de todos en materia de psiquiatría es la propia existencia de la enfermedad mental. Es un mito. Podemos definir un mito como una historia de tiempos antiguos, una historia mítica, que pretende explicar unos fenómenos naturales. Es un cuento, es una narrativa que intenta describir el mundo. Muchas culturas tienen mitos sobre cómo se originó el universo, de dónde vienen ellos como tribu. Pues este mito ha ido evolucionando desde la comprensión animista de que es un espíritu. Tú tienes una enfermedad mental, no porque ocurra nada en tu cerebro, sino porque tienes una entidad maligna o has sufrido un castigo divino. Luego pasamos a los humores de Hipócrates, pasan los siglos, el cuento cambia el gen. ¿Os fijáis que hay una evolución? Hay una entidad, hay una desviación de una norma que genera malestar a la persona y a su entorno y necesitamos explicarlo, necesitamos entenderlo. Primero en términos animistas, luego eso en términos pseudofisiológicos, luego que si genes, luego que si desbalances químicos con la psicofarmacología. Y ahora estamos pues entre esta última y entender la enfermedad mental como algo que existe o no, porque hay una especie de Biblia, que es el DSM, que dicta que es una enfermedad y que no. Y si te diagnostica un experto en salud mental, pues ya 100% verídico, tú tienes o no tienes una enfermedad mental. ¿Qué es una enfermedad mental? Lo que dice esto es como un examen tipo test. ¿Apruebas o no apruebas? Si apruebas el examen tipo test, pues tienes trastorno bipolar tipo 1. Y me parece relevante conceptualizarlo así, porque son narrativas que nos contamos los seres humanos que funcionan porque todo el mundo cree en ellas, pero no tienen más de real que ninguna otra narrativa, ningún otro cuento u otro mito. Lo importante es si son funcionales o no. No se trata de descartarlos, cada uno de ellos tiene un poco de verdad. Por supuesto que hay una cierta base genética en las enfermedades. Por supuesto que podemos intentar encontrar el fundamento fisiológico de las enfermedades mentales. Por supuesto que los neurotransmisores tienen un papel. Y por supuesto que necesitamos algún sistema de clasificación para abordar esto, para distinguir qué personas necesitan o no tratamiento. Pero no nos olvidemos de que son mitos en el sentido amplio de la palabra. Me apetece mencionar también a Michel Foucault, un académico y revolucionario que fue muy crítico con el sistema psiquiátrico, pilotó este movimiento antipsiquiátrico, este intento de revisión moderna de la psiquiatría. Habló de que el diagnóstico y la medicalización, más allá de servir una intención médica, curativa, de estar al servicio del individuo y de su salud, sirven un propósito de control cultural y político. Estamos diagnosticando y tratando enfermedades mentales no porque sean un atentado contra la salud, sino porque son disruptivos para el orden social, porque esas personas no son convenientes para el statu quo, para cómo funcionan las cosas. Habla también de la normativización psicológica y de que lo que distingue al enfermo mental de la persona sana mental es una cuestión arbitraria, estadística en el mejor de los casos. Y con esto ya vamos aterrizando en la actualidad. Puse un montón de imágenes a modo de pintar un poquito el mapa.
Ahora se habla mucho de salud mental, se divulga en medios oficiales, en todos lados, la conversación está sobre la mesa. Se hablan de los beneficios de ir a terapia, ya es algo público, ya no da tanta vergüenza. Venimos, por eso pongo el tsunami, venimos de no solo una pandemia, sino también una epidemia de enfermedades mentales. Podemos argumentar que es por la desconexión social que hemos tenido, por la falta de planes interesantes, de naturaleza, por el cambio en nuestras rutinas, muchas cosas juntas, por perder familiares, por supuesto. Estamos en una epidemia también de psicofármacos, estamos medicándonos más que nunca. De hecho, España es líder en Europa en consumo de sustancias psicoactivas para tratar enfermedades mentales. Están sobre la mesa palabras como neurodivergencia, trastorno del espectro autista, TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno límite de personalidad, anorexia, depresión, ansiedad. Estas palabras ya llevan mucho tiempo escuchándose y cada vez más. ¿Es positivo? En cierta medida sí. ¿Es negativo? Creo que también en cierta medida. Lo vamos a debatir ahora. ¿Hasta qué punto es útil clasificar, identificarnos con ese diagnóstico, con una etiqueta? También hacer una mención a lo que antes se llamaba libros de autoayuda, que ahora son libros de psicología y desarrollo personal. Ya no estamos intentando sacarnos del hoyo, sino mejorar nuestra experiencia y conocernos un poco mejor. Y se están convirtiendo en verdaderos bestsellers. Hay mucho más conocimiento, por supuesto gracias a Internet también. El auge de la meditación y las terapias alternativas, una reconexión con la espiritualidad antigua, oriental, en muchos casos. Con el chamanismo también. De hecho, menciono el chamanismo porque la terapia asistida con psicodélicos también se está probando muy efectiva en salud mental. Esencialmente es darle a la persona una sustancia psicodélica, tradicionalmente llamada alucinógena, previa preparación psicológica y previa preparación del entorno, dejar que ese estado alterado o expandido de conciencia haga su trabajo. La evidencia que hay en salud mental es tremenda. De hecho, antes de esto hicimos una jornada sobre psicodélicos y hablamos también de salud mental. Os comento luego el vídeo que lo tenemos en YouTube de la charla. Ya estoy un poco echando la vista al futuro, ¿vale? También la terapia asistida con psicodélicos ya es algo que va a cobrar mucho más peso en siguientes años. Ya se ha aprobado la ketamina en España, en Australia la MDMA, el éxtasis, droga de festival por excelencia. Y la psilocibina de los hongos mágicos se han aprobado para tratar cuestiones de salud mental y están siendo prescritos por médicos ahora mismo. Estados Unidos va detrás y hay muchos intentos de patente, hay mucha investigación financiada ya por farmacéuticas. No puede ser de otra manera, por cierto, por desgracia. Y bueno, inteligencia artificial también. Se abre un nuevo universo de posibilidades. De hecho, me gustaría hacer una mini demostración en directo de la utilidad que tiene una herramienta tan pública y accesible como... ¿Esto se ve? Perfecto. Como ChatGPT a la hora de usarlo como terapeuta personal. Si tú llegas aquí y le preguntas... Estoy teniendo un mal día, muy estresado por asuntos de trabajo y me siento desconectado emocionalmente de mi pareja. Enter. Lo siento mucho por lo que estás pasando. El estrés en el trabajo y sentirse desconectado emocionalmente de tu pareja pueden ser experiencias muy desafiantes. Aquí tienes algunos consejos que podrían ayudarte. Comunica tus sentimientos. Habla con tu pareja sobre lo que estás sintiendo. La comunicación abierta y honesta es fundamental para mantener una relación saludable. Expresa cómo te sientes y qué necesitas en este momento. Busca apoyo. No tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. Esto podría ser hablar con un amigo de confianza, un terapeuta o un consejero. A veces, obtener una perspectiva externa puede ser muy útil. Practica el autocuidado. Dedica tiempo para cuidar de ti mismo. Haz actividades que te relajen y te hagan sentir bien, ya sea hacer ejercicio, meditar, leer un libro o simplemente dar un paseo. Prioriza tu bienestar físico y emocional. Establece límites en el trabajo. Busca soluciones prácticas. Haz actividades juntos. Recuerda que es normal tener altibajos en la relación y en la vida en general. Lo importante es ser consciente de tus sentimientos y tomar medidas para abordarlos de manera constructiva. He tardado a lo mejor 1 minuto en leerlo. En general lo ha tardado 4 segundos. Tenemos un terapeuta gratuito en nuestro ordenador. No nos va a proporcionar muchas cosas que sí nos va a proporcionar un ser humano, pero esto está en pañales. Esto es un bebé. Imaginaos lo que va a ser de aquí a unos cuantos años. A la hora de diagnosticar, por no hablar de neurociencia, estamos hablando de psicoterapia tradicional, ¿no? De personal, lenguaje. Y bueno,
aquí ya hemos aterrizado en el presente, hemos echado un vistazo al futuro y me interesa ahora reflexionar juntas y juntos de qué hemos aprendido de la historia y del pasado y qué hemos olvidado. Hasta aquí mi charla. Si alguien quiere golpear sus manos, puede golpear sus manos, perfectamente libre.